Hola a todos. Hoy les voy a contar la historia de 6 mineros. Estaban esos 6 mineros extrayendo minerales en lo profundo de la tierra, dentro de un túnel, cuando de repente un derrumbe selló la salida del túnel. Ellos, que eran mineros experimentados, se dieron cuenta que en el espacio en el que estaban, y siendo ellos 6, el oxígeno que tenían muy seguramente les duraría 3 horas o máximo 3 horas y media. Entonces decidieron que lo más prudente que debían hacer era acostarse, relajarse, tranquilizarse y ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Aunque sabían que los de afuera muy seguramente iban a activar todos los protocolos para rescatarlos, pues de todas formas había que excavar nuevamente ese túnel y eso tomaría un buen tiempo. Se acostaron, apagaron lámparas y uno de ellos tenía reloj, entonces acordaron que esa persona les iba a decir cada que pasara media hora, pues para estar al tanto del paso del tiempo. Así lo hizo, el del reloj pasada media hora les dijo que ya había pasado la media hora, pero cada uno en silencio en sus pensamientos, el del reloj ahí rondando sus ideas, se dio cuenta que iba a ser muy difícil avisarles cuando ya quedaran los últimos minutos y decidió que ellos no merecían morir sufriendo. Entonces, la siguiente vez que les avisó del paso del tiempo, no les avisó cuando pasó media hora, sino cuando pasó 45 minutos. Pues nadie se dio cuenta porque como nadie tenía reloj, todo el mundo pensó que había pasado evidentemente solo media hora. O sea, hasta ese momento, 1 hora en total. La siguiente vez que les avisó, o sea, la tercera vez que les avisó, no había pasado 45 minutos, sino 1 hora ya. Y así sucesivamente empezó a correr el tiempo de avisarles la persona del reloj. Los rescatistas llegaron a las 4 horas y media, suponiendo que iban a encontrar ya a los mineros sin vida, pero encontraron a 5 mineros con vida y uno que había fallecido por asfixia, el dueño del reloj. Entonces miren cómo la persona que tenía el reloj, que tenía la creencia que a las 3 horas y media se les acababa el oxígeno, pero que sabía que había pasado el tiempo y que se habían quedado sin tiempo para el rescate. Mientras que los otros, que también tenían la misma creencia de que el oxígeno duraba solamente 3 horas y media, pero pensaban que aún les quedaba tiempo porque el reloj les había avisado tarde del paso del tiempo. Entonces miren cómo las creencias que tenían determinaron sus vidas. Una creencia nos puede o fortalecer o levantar o también nos puede derrumbar. Ese es el tema de hoy, nuestro sistema de creencias. Bienvenidos. La historia de los mineros entonces es el claro ejemplo de que nuestras creencias nos determinan. Una creencia es una actitud mental donde yo decido dar por ciertas determinadas afirmaciones así no tenga pruebas de su veracidad. Cuando una creencia es comprobada, ya sea por hechos o científicamente, deja de ser creencia y se convierte en un conocimiento. Una creencia puede pasar de persona a persona o puede cambiar de persona a persona o puede cambiar de región a otra región o puede cambiar de generación en generación o puede mantenerse por muchas generaciones. Una creencia como solo los hombres saben gobernar es una creencia que se mantiene o se ha mantenido por muchísimos siglos. Ha estado acuñada de generación en generación, incluso hay colectivos que todavía la asumen. Las creencias pueden ser o personales, autoimpuestas, o pueden ser compartidas, que pertenecen a un colectivo. Cuando una creencia pertenece a un colectivo, normalmente no hay razón de su origen, no se sabe dónde inició, cómo ni cuándo. Pero ¿por qué somos propensos a tener y a propagar creencias que no sabemos si son verdad o no? Porque las creencias soportan nuestro actuar.
Las creencias responden a dos preguntas fundamentales: ¿quiénes somos y qué queremos? ¿Qué queremos de la vida? ¿Qué queremos de los demás? Entonces, las creencias que yo escojo son las creencias que son coherentes conmigo mismo, que son coherentes con mi historia de vida, que son coherentes con mi crianza, con todo lo que me dijeron durante mi crianza, si son coherentes con mi región, si son coherentes con mi época. Difícilmente una persona, un padre de familia de la época de nuestros padres o de nuestros abuelos hubiera optado por no elegir el castigo físico como método de corrección de conductas, porque asimismo ellos fueron criados y porque la narrativa del momento era que si no se corregía físicamente, los hijos no iban a crecer siendo personas de bien. Y pues frente a ese temor, lo más viable era optar por la creencia. La mayoría de las creencias operan a través del temor o a través de la vergüenza. Y aquí hago un paréntesis para hablar sobre el castigo físico. Y esta es mi opinión muy personal. El castigo físico no es que los hijos se quiebren como porcelanas, como dicen los memes. En el tema del castigo físico es que la persona que opta por este sistema de castigo tiene que tener un control total sobre sus emociones. Y como hemos visto en muchos de los videos que hemos hecho, eso es muy complicado. Y aquí viene un tema más y es algo que, bueno, en muchas ocasiones les he mencionado sobre la amígdala cerebral, ¿no? Que es un parte del sistema límbico que está allá en las profundidades de los lóbulos temporales. Y hay un término que resuena mucho y que se llama el secuestro de la amígdala. Esto es más o menos un término desde el 95, 96, no recuerdo bien, que lo introdujo Daniel Goleman. Y es cuando sucede un cortocircuito, por decirlo de alguna manera, en el cerebro y se salta la parte racional y llega directamente a la parte emocional. O sea, reaccionamos totalmente con las emociones sin la parte racional del cerebro. Entonces, la reacción es desproporcionada porque es totalmente emocional, no racional. E imaginemos que estamos en la casa. Imaginemos que estamos preocupados porque tenemos dificultades económicas, hay una deuda pendiente y ya se está llegando la hora, el plazo acordado para cubrirla. Y tenemos también dificultades con nuestra pareja porque no entiende nuestras preocupaciones y eso me molesta. Y estoy aparte de eso en una situación estresante donde hago una cosa, hago otra, o estoy enviando correos, o estoy en la casa haciendo múltiples tareas al tiempo, entonces estoy en ese agite, en ese corre-corre, y de repente mis hijos están peleando. Y cuando se queja el uno del otro y me hacen el llamado y yo reacciono desproporcionadamente con toda mi furia, si yo he optado por castigarlos verbalmente, pues gritaré inimaginablemente, pero si opto normalmente por el castigo físico, imagínense el impacto cuando soy solamente emoción y cuando pasa la situación y reaccionamos y reacciono y me calmo, entiendo perfectamente que fue una reacción desproporcionada. Mis hijos ven que fue una reacción desproporcionada, que perdí el control. Entonces ahí siento culpa porque maltraté a mi hijo. O sea, no lo corregí, sino que lo maltraté con toda mi rabia porque estaba dominada por mi ira. Era totalmente mi ira. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado con el castigo físico, porque en muchas ocasiones todas esas situaciones estresantes de mi vida yo termino desbordándolas y eso hace que se pase del castigo al maltrato. Ahí es donde hay que revisar. Piensen si alguna vez les ha sucedido cuando su amígdala
entra y ustedes pierden totalmente el control de sus emociones. Entonces, si eso pasa y no tienen nada que ver nuestros hijos, pues de alguna manera se amortigua entre adultos, pero pues entre niños la situación es más compleja. Y no estoy diciendo que no hay que orientar nuestros hijos, porque en ocasiones pasadas les he dicho, a los humanos nos encanta polarizar. Entonces, si ya les dijeron que no hay que castigar físicamente, entonces se van al otro extremo de no establecer límites, de no manejar autoridad, y entonces se cambia una situación preocupante por otra igual de preocupante. Es reflexionar y mirar qué es lo más conveniente teniendo en cuenta nuestra naturaleza humana. Es mejor no optar por el castigo físico, no arriesgarnos, ni castigo físico, ni menospreciar, ni rebajar. Tampoco estoy diciendo que los errores en la crianza sean tema del pasado. Actualmente estamos manejando otras creencias y también ya se está viendo el impacto, sobre todo en temas de salud mental. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el sistema de creencias nuestro se nutre del sistema de creencias compartido, y el sistema de creencias compartido a la vez nutre nuestro sistema de creencias personal. Doy y recibo, va y viene. ¿Por qué es importante conocer sobre el sistema de creencias? Porque nos determinan, como dije desde el inicio. Los sistemas de creencias tienen muchísimo que ver con los pensamientos automáticos de los que hemos venido hablando tanto, por ende de las emociones, igual de los estados de ánimo, que también tienen mucho que ver, que los hablamos en el pasado. De nuestra salud mental, entonces, en conclusión, de nuestra salud mental, de la de nuestra familia, la de nuestros hijos, la de nuestra comunidad, absolutamente todo tiene que ver con el sistema de creencias. Les voy a dar algunos ejemplos de sistemas de creencias compartidos y de sistemas de creencias personales, aunque en la vida real es difícil diferenciarlos, no son disjuntos, ellos se complementan, a veces hasta se fusionan, pero hoy con fines muy prácticos, como todo en estos videos, voy a darles ejemplos por separado para entenderlos mejor. Dentro de las creencias personales, que se le conocen normalmente como limitantes, me voy a referir a las tabuladas por Ellis, que son las que se presentan con mayor frecuencia. Debe ser absolutamente competente. Esta creencia pues obviamente tiene un nivel de autoexigencia demasiado alto. Siempre debe ser amado y aprobado. Este siempre trasciende la necesidad natural del ser humano de pertenencia. Va más allá y también su nivel de exigencia es demasiado alto. Quien te perjudica es mala persona. Entrar siempre a juzgar, a culpabilizar al otro es una carga muy grande. Es mejor siempre tratar de entender por qué el otro es así, o sea, cuál es su historia, cuál es su sistema de creencias, por qué es como es, y entrar en procesos de aceptación mejor. Tenemos poca capacidad de controlar emociones y sentimientos, aunque es difícil porque todo parte del control de los pensamientos, como lo hemos visto en videos pasados, pero no es imposible, es un trabajo de esfuerzo y de dedicación y que a la larga trae muchísima gratificación. Es mejor evitar que enfrentar. Esta creencia tiende a aumentar al infinito y más allá las ansiedades y las tristezas, porque si yo no enfrento, sino que evito, pues lo que hago es extender en el tiempo el sufrimiento. Soy indefenso ante situaciones estresantes o peligrosas, es otra creencia. O mi situación o mi sufrimiento actual depende de lo que me ha ocurrido en el pasado. Y es cierto que las heridas del pasado pues afectan, pero no nos determinan. O sea, siempre nosotros tenemos la capacidad de afrontar los hechos que suceden de afuera. Todo depende
de controlar pensamientos, obviamente eso controla o modifica creencias y de ahí parte toda la cadena de emociones, de preparación, todo lo que hemos visto en momentos pasados. Esos son algunos de ejemplos de las creencias personales limitantes. Las creencias compartidas, aunque no todas son malas, hay creencias positivas, hago la claridad, pero normalmente son negativas y nos referimos a las prejuiciosas o a los estereotipos que siempre maltratan a otras personas, maltratan a grupos de personas. Cuando tenemos la creencia, por ejemplo, de que las mujeres bonitas deben ser delgadas, o que el éxito está necesariamente asociado al dinero, o que los jóvenes de hoy en día son de cristal, o que sin un hijo no vales nada, o que comunidades enteras son brutas, o son perezosas, o son sucias. Todo este tipo de prejuicios y estereotipos lo que hacen es maltratar a grupos, a personas. Bueno, esos son algunos ejemplos. Hoy dejamos el tema ahí, aunque obviamente seguimos profundizando porque el tema de creencias es súper extenso. La invitación es a que vayas evaluando cuáles son tus creencias limitantes y si tienes o no creencias prejuiciosas o estereotipadas, ir haciendo esa reflexión, ir haciendo ese análisis. Nos vemos en la segunda parte de este tema de las creencias. Los espero y hasta pronto.